El jueves pasado nosotros estábamos aquí escuchando al pastor predicándonos sobre Gálatas y surgieron algunas preguntas que siempre surgen entre nosotros los cristianos. Y quizás eso es lo que podríamos llamar leyenda. ¿Qué de las obras? ¿Qué de las obras? Porque había un hermano que preguntaba, y entonces todos esos héroes nacionales que lucharon por la patria, que lucharon, ¿no van al reino de Dios? Y entonces aquellas personas buenas no van al reino de Dios. La verdad es que hoy quiero hablarte del acta de nacimiento de la fe. Porque esa acta de nacimiento de la fe es la que hace posible que cada cristiano tenga una vida de leyenda. Que pueda aspirar a tener una vida de leyenda en nombre de su fe. Y quiero usar como pasaje uno que ustedes conocen muy bien, en Santiago. Santiago 2, del 14 al 17. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Dice así: hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen de alimento diario, y uno de ustedes le dice que les vaya bien, abríguense, coman hasta saciarse, pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué les servirá eso? Así también la fe. Así también la fe por sí sola, si no tiene obra, está muerta. Y el testimonio que nos ha dado Stephanie es precisamente que Dios hace obras en la vida de cada uno de nosotros, pero que nosotros también al aceptar al Señor estamos llamados a obrar de acuerdo a nuestra fe, realmente. Es una pregunta clave que uno puede hacerse. ¿Puede una fe sin obra salvarte? ¿Puedes salvarte diciendo simplemente yo tengo fe? Y la primera enseñanza que quiero dejar en ustedes es que una fe sin obra es una contradicción en la vida cristiana y en la práctica espiritual de nosotros. Santiago cuestiona que simplemente declaremos yo tengo fe y nos quedemos en una simple declaración. No basta decir tengo fe si esa fe no se manifiesta en acciones concretas, si esa fe no se manifiesta en la transformación de mi vida, de mis relaciones, en cambios positivos, si esa fe no nos lleva, y vuelvo y repito para que nos quede con conciencia de ello, si esa fe no se traduce en una vida de leyenda. Santiago no se opone a la justificación por la fe como podríamos pensar que enseña Pablo esta justificación, sino que Santiago ataca la idea de una fe meramente intelectual o verbal, sin frutos visibles. Él advierte contra la fe vacía, aquella que afirma que se cree en Dios, pero vive como si Dios no existiera. En otras palabras, mis queridos hermanos, Santiago no niega la fe como el medio para salvarnos, pero insiste en que una fe genuina se manifiesta en tu conducta, se manifiesta en tus actitudes, en tus motivaciones, en tu corazón. Para Santiago, la fe sin obra no es fe verdadera, sino que es un espejismo, es un engaño. No quiere decir que ese primer paso no sea necesario, no quiere decir que no es ahí que está el fundamento de nuestra salvación, es ahí que está el fundamento de nuestra salvación. Pero necesitamos un acta de nacimiento, algo que señale, que signifique que sí, que yo soy un creyente realmente. Hay varios pasajes que consolidan o nos indican, refuerzan esta enseñanza de Santiago. En Mateo 7, 16 al 20 dice, por sus frutos los conocerás, los conoceréis. Así pues, dice Mateo, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Por sus frutos los conoceréis. Jesús mismo advierte
que la autenticidad espiritual se reconoce por los frutos. La autenticidad de tu fe se reconoce por tus frutos, no por tus palabras. No todo el que dice Señor, Señor, nos dice el propio Jesús en Mateo 7:21. La fe, por lo tanto, se verifica en la acción. En Gálatas 5:6 dice, la fe que obra por el amor, porque en Cristo Jesús, dice Gálatas, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe ha de llevarnos a obras de amor. Realmente. Si es una fe auténtica, si es una fe viva. La fe verdadera, por lo tanto, actúa. En 1 Juan 3:17 nos dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? No amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Es decir, mis hermanos, una fe que no se traduce en ayuda práctica, en amor, es contradictoria con el amor de Dios. Por eso el mismo Jesús dice, nos señala, ¿cómo van a decir que aman a su hermano a quien no ven? No aman a su hermano a quien ven y dicen que aman a Dios a quien no ven. En 1 Juan 3:17 dice, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. No podemos cerrar el corazón con relación a nuestros hermanos si decimos que tenemos fe en Dios. En Tito dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Es una crítica a una confesión simplemente verbal de la fe. Una confesión simplemente verbal de la fe no es suficiente, porque esa confesión simplemente verbal desmiente lo que es la real fe en la que creemos. Es una fe muerta cuando solamente es verbal. Y en Efesios 2, del 8 al 10 nos dice, porque por gracias somos salvos por medio de la fe, no por obras, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Aclaremos aquí la lógica, no somos salvados por las obras, pero somos salvados para las buenas obras. Esa es la lógica que tiene que vivir el cristiano. Entender que somos salvados por la fe para las buenas obras, para el amor, para las relaciones armoniosas, para la justicia, para la ternura. Entonces la primera enseñanza es esa, que hay contradicción entre decir que tengo fe y vivir obras que no se corresponden con esa fe. La segunda enseñanza es que la fe debe apelar a la compasión, al amor, como ya hemos dicho. Santiago presenta una situación cotidiana. Un hermano o una hermana en necesidad y yo le digo, que te vaya bien, ponte un abrigo, come, pero no hago más nada. ¿Qué fe es esa? Es realmente, la fe cristiana no es solo confesar a Jesús, sino también que es una fe que nos lleva a trabajar en nuestras relaciones, es una fe compasiva. Nos lleva esto al mensaje, al corazón del mensaje de Santiago. Una fe encarnada en el amor, una fe encarnada en la compasión. La compasión, mis hermanos, es el terreno donde se prueba la autenticidad de la fe. El amor por el hermano es el terreno donde se prueba que tu fe es auténtica, que tu fe tiene acta de nacimiento. Una anécdota así breve que puedo contarles de eso. Había un señor que todos los días a las 7 de la noche se encerraba en su casa y pedía al Señor, Señor, esta noche ya yo llegué del trabajo, necesito que tú toques la puerta y venga y me visites, porque yo quiero que tú me visites. Tú visitaste muchas casas en Jerusalén, en Judea, visítame, Señor. Y una noche, prima noche, tocaron la puerta, era un niño descalzo y el hombre le dijo, ahora no puedo atenderte, estoy orando para que venga el Señor. Y le cerró la puerta al niño.
Estoy ahora en oración, le dijo. Otro día vino una anciana pidiendo ayuda y él le dijo, lo siento, estoy esperando a Jesús. Otro día vino un viejo amigo que quería contarle que su matrimonio estaba en problemas y él le dijo, amigo, yo te aprecio mucho, ven mañana a mediodía, que ahora estoy orándole a Jesús para que él venga. Le llamaron del hospital, una hermana suya estaba interna y él dijo, iré mañana porque ahora estoy orando para que venga Jesús. Y a la quinta noche, orando él para que viniera Jesús, le dijo Jesús, pero yo oro. Él estaba cansado de orar, ¿no? A diferencia de la suegra de Stephanie. Pero ¿qué haces tú que no vienes? Y Jesús le dijo, te llamé 4 veces y tú no abriste. Hermanos, es en el hermano que muchas veces Jesús está presente y es con el hermano que mostramos la viveza o la vida de nuestra fe. Algunos textos bíblicos de esta segunda enseñanza es, por ejemplo, Lucas 10, la historia del buen samaritano, que todos conocemos, y que Jesús dice, ve y haz tú lo mismo. La fe se muestra haciendo el amor, la bondad por el hermano. O Mateo 25, que dice, cada cosa de esta a mí me lo hiciste. Cuando no le diste pan, a mí me lo hiciste. Cuando no hiciste justicia, a mí me lo hiciste. Realmente. El juicio final no va a evaluar el que tú digas, yo tuve una fe grandísima, yo creía en ti. Va a evaluar tu amor. Va a evaluar tu compasión. Realmente. Santiago no nos confronta con una teología complicada, sino con una verdad esencial. Si tu fe no se conmueve ante el sufrimiento, es una fe desconectada del corazón de Dios. Porque Dios se conmueve ante el sufrimiento. Si tu fe no se mueve ante la necesidad de amor y de predicar a los demás, tu fe también está desconectada de Dios, porque Dios te ha enviado a predicar a los demás. Si tu fe no transforma tu vida y tus relaciones, está como muerta realmente. La tercera enseñanza, mis hermanos, es que la contradicción o la diferencia entre fe viva y fe muerta. Santiago concluye que la fe sin obra es muerta en sí misma. Versículo 17, 2:17. Es decir, no tiene vitalidad. Una fe muerta es una fe que no tiene vitalidad, no tiene poder, no tiene autenticidad, no transforma. En cambio, la fe viva sí transforma, sí tiene vitalidad. Podemos decir que este es como el clímax del mensaje de Santiago y el clímax de la vida cristiana. Poder saber que confesando a Jesús como nuestro Señor y Salvador, somos salvos para las buenas obras, para la compasión, para el amor, para la justicia. La fe viva no es débil ni inmadura. La fe muerta es inactiva, estéril, inoperante, no produce obediencia, no transforma la vida de las personas. Puede estar basada en mucha teología y en mucha Biblia y en mucho conocimiento correcto, pero si carece de fruto es una fe muerta. Es como un cuerpo sin espíritu, es una presencia sin vida realmente. En cambio, la fe viva es la respuesta activa, confiada en Dios, que transforma la vida y genera obras de amor, de misericordia, de obediencia, de decirle al Señor, heme aquí, envíame a mí, de tener un corazón de siervo y no solamente de servidor, siervo porque quiero hacer la voluntad de mi Padre. Esa es la fe viva. Es dinámica, es visible, se refleja en nuestras relaciones, no busca ganar la salvación por obras, sino expresar lo que la gracia ya ha hecho en mí, realmente. En Juan 15 dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Es decir, la fe que permanece en Jesús es una fe que fructifica. La vida espiritual se manifiesta en el dar frutos
el pámpano seco, la fe vacía, la fe que es simple conocimiento, hace que seamos echados fuera, como quien dice. Dice el mismo Jesús, los demonios creen y sin embargo tiemblan, porque sus obras no son las obras de la fe, realmente. La fe que actúa es también expresada en Hebreos 11. Si ustedes repasan ese pasaje, todo ese capítulo de Hebreos 11 que habla de los héroes de la fe, ustedes van a ver que seguido de esa fe de cada uno de esos héroes de la fe, hay un hacer realmente. Y viendo, dice en hebreo, por la fe Abraham obedeció. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció. Es decir, hay un hacer. Por la fe Moisés rehusó llamarse el hijo de la hija del faraón. Hizo una acción, una actitud, una decisión de acción. La fe no se define en Hebreos 11 solamente por el confesar a Jesús como Señor y Salvador, sino actuar para Jesús y como Jesús quiere que actuemos. No se define en términos abstractos, sino a través de personas que hacen algo, que hicieron algo, como el testimonio que nos daba Stephanie. Y hace que nuestra vida pueda ser una vida que transforma otras vidas, porque a veces la vida es suficiente prédica para los demás, más que las palabras. A veces es más importante lo que ven en tu mensaje a través de tu vida y de lo que haces, que lo que tú puedes decir, porque a lo mejor no tienes facilidad de palabra, pero vives una vida de fe. En 2 Corintios nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es y las cosas viejas pasaron. Una fe viva implica una transformación radical de nuestras vidas. Y aquí yo quiero hacer una pequeña diferencia, porque a veces nosotros confundimos radical con extremista. No, radical es aquel que va a la raíz, y la raíz de la fe es el amor. Y de hecho, en la palabra de Dios nos dice que el amor es lo único que permanecerá, que la fe y la esperanza ya no serán en algún momento, pero el amor permanecerá pero ese amor es siempre fruto de la fe mientras estemos caminando en esta tierra. O en Mateo 21, que ya lo he citado, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y la higuera se secó. La higuera, mis hermanos, representa el vivir una fe de apariencia, sin frutos. Jesús la maldice como señal de juicio contra una fe superficial. Es un acto profético que anticipa lo que Santiago llama fe muerta. O en Apocalipsis 3:1 que dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Jesús le dice a la iglesia de Sardis, que aparentaba vitalidad, pero estaba muerta en su fe, en su práctica del amor. En conclusión, mis hermanos, una fe muerta no se nota, no vive, no transforma. Es como sal que no da sabor, como una luz apagada, como un árbol seco. Por el contrario, la fe viva es la que se arrodilla para orar, es la que entrega, es la que sacrifica y se levanta para servir. Es una fe que se revela en la acción. No somos salvos por las obras, pero una fe salvadora, una fe viva, siempre se manifiesta en nuestras obras. ¿Cómo saber si tu fe está viva? Cuando ves una necesidad, tú actúas. Cuando Dios habla, tú obedeces. Cuando te equivocas, te arrepientes. Cuando amas a Dios, lo demuestras con obras hacia tu prójimo. Sabes pedir perdón y sabes perdonar. Y sobre todo, eres capaz de decir como Samuel, Señor, heme aquí para hacer tu voluntad. Cuando haces todo esto, mi querido hermano, mi querida hermana, tu fe tiene acta de nacimiento. Que Dios les bendiga. Queridos hermanos, esa fe es más que simplemente confesar a Dios, a Jesús como Señor y Salvador.
Pero algunos de nosotros probablemente ni siquiera le hemos dado el primer paso de confesarle. Confesarle es el primer paso para la transformación hacia esa fe que da frutos, realmente. Por lo tanto, hermanos, yo quiero hacer un llamado a aquellos que no han dado el primer paso, que es aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Como Señor y Salvador. Y es importante que nos demos cuenta que este primer paso es clave, de corazón, claro, no confesarle con la boca nada más, aunque hay que hacerlo con la boca, es de corazón. Yo quiero entregar mi vida al Señor y quiero actuar de acuerdo con las obras que la fe quiere que yo actúe. Por eso quiero invitar a los que quieren dar el paso de aceptar a Jesús como Señor y Salvador, a que hoy puedan dar ese paso para transformar su vida, sus relaciones, para tener una vida de leyenda. Realmente voy a hacer una oración que no se trata de magia, simplemente de que puedas seguirme de corazón y entender que ese paso requiere un arrepentimiento sincero y un reconocimiento de que todos somos pecadores y todos hemos caído de algún modo, en algún momento. Pero que Dios quiere levantarte. Dios quiere que tú le acompañes en ese accionar del que habla Santiago. Y quiere también transformar tu vida, tus relaciones. Por eso voy a estar orando. Si es tu voluntad, si es tu deseo de tu corazón, este es un momento precioso para que tú puedas dar ese paso. Ora ahí donde estás conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador, que he fallado en múltiples ocasiones, que no merezco llamarme hijo del Padre. Pero te confieso a ti como mi Señor y mi Salvador. Quiero aceptarte en mi corazón, en mi vida, en la vida de mi familia, en mis relaciones. Quiero adorarte para siempre, Señor, y que sea mi fe en ti, Señor, que guíe mis obras, mis acciones, que me transforme. Te pido que me aceptes y me escriba mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, querido hermano, hermana, hiciste esta oración. Levanta la mano para que podamos orar por ti. Y te voy a pedir algo más, que puedas venir aquí para que toda la congregación pueda orar por ti. Si algún hermano, alguna hermana hizo esta oración para aceptar a Jesús en su corazón, este es el momento en que puedes venir aquí para que oremos como congregación. No se trata de congregación, se trata de Jesús, realmente. Si allá en tu casa también estás dispuesto a hacer esto, pues lo puedes hacer desde tu casa. Levanta la mano, por favor, si oraste conmigo en esta oración. Señor Jesús, te doy gracias por cada corazón abierto aquí. No importa, tú los conoces. Tú sabes de cada uno de ellos. Te bendigo y te pido, Señor, que nos ayude a tener una vida llena de fe y llena de obras de la fe. En el nombre de Jesús. Amén.